Hola, mi nombre es Daniel Andrés Chavarría. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Nuestro grupo de trabajo está conformado por María Alejandra Higuita Chica, John Méndez Amaya, Claudia Yaren Fernández Pérez y Giancarlos Restrepo Tamayo. Nuestro tutor es Orlando Carmelo Castellano Polo, Colombia, 15 de agosto del 2020. Bueno, nosotros venimos a hablarles de las técnicas para el análisis a partir de los estados financieros. El análisis a partir de los estados financieros normalmente se refiere al cálculo de razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente o futuro de la entidad. El análisis de razones es la forma más usual al análisis financiero y ofrece medidas relativas al funcionamiento de la empresa mediante la utilización de los datos obtenidos en los estados financieros. La eficiencia de una empresa se calcula mediante indicadores financieros, los cuales miden el grado de aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa. Correspondiendo a este grupo se encuentran las razones de liquidez y las restantes a las razones financieras. Generalmente, una sola razón no ofrece medidas suficientes para juzgar el funcionamiento total de la empresa, lo que permite evaluar la situación financiera. Ahora bien, vamos a hablar del capital neto del trabajo, ¿cierto? El capital neto del trabajo constituye elementos más importantes en el campo de la administración financiera. La administración del capital del trabajo y la administración del capital del trabajo. Si la empresa no puede mantener un nivel satisfactorio del capital del trabajo, puede presentar una insolvencia, lo que la puede llevar a la quiebra. Los activos circulantes deben de ser suficientes para cubrir los pasivos circulantes, donde el capital neto del trabajo es igual a los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Ahora bien, sabemos que son activos de una empresa los que se pueden convertir en dinero en el corto plazo, es decir, en un periodo de 12 meses. Dentro de estos activos circulantes podemos encontrar dineros en cajas, dineros en el banco, inventarios y cuentas por cobrar. Estas se pueden utilizar como pagos o pueden ser vendidos o cobrados y ocupar sus ingresos como pagos en el cual se encuentran en constante movimiento. Ahora bien, los pasivos circulantes son aquellas obligaciones a las cuales se deben responder en un tiempo menor a los 12 meses. Aquí podemos encontrar como las obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar e impuestos, gravámenes, entre muchos otros. ¿Cierto? Entonces, ahora bien, esto nos permite determinar la disponibilidad de los recursos para efectuar las operaciones de la empresa en los siguientes meses y en la capacidad para enfrentar los pasivos circulantes. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar de las razones de liquidez. Las razones de liquidez dan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. Sabemos que es deseable que una compañía pueda pagar sus cuentas, de modo que es muy importante tener suficiente liquidez para las operaciones diarias. Sin embargo, los activos líquidos como lo son el efectivo mantenido en los bancos y valores negociables
no tienen una tasa particularmente alta de rendimiento. Por lo tanto, los accionistas no quieren que la empresa haga una sobreinversión en liquidez. Las razones de liquidez circulante o corriente miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Esta razón financiera nos brinda evidencia sobre cuándo van a entrar esos dineros o van a ser cobrados como cuentas por pagar. Esto se calcula al dividir los activos corrientes circulantes en la empresa en sus pasivos corrientes circulantes. El mismo que genera ese es considerado como aceptable entre 2 a 1, aunque puede variar dependiendo de la industria o el sector económico al que pertenece. Por lo general, cuando más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. La capacidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de financiamiento a corto plazo, como líneas de crédito bancario, y la velocidad de su negocio. La prueba ácida o razón rápida mide la liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes circulantes de la empresa menos el inventario dividido sus pasivos corrientes circulantes. Esta mide la capacidad inmediata de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La razón financiera es la medición más estricta de la liquidez. Al eliminar los inventarios del activo circulante, la razón financiera reconoce que muchas veces estos son uno de los activos circulantes que son menos líquidos. Los inventarios, en especial el trabajo en proceso, son muy difíciles de convertir con rapidez en valores en libros. El índice de solvencia se calcula dividiendo el activo total entre el pasivo total. Este mira el grado en el que la empresa es capaz de hacer frente a la totalidad de sus compromisos de pago, a medida que se vayan venciendo sus obligaciones o deudas. Se reconocería como un valor óptimo entre un entorno de 2. Ahora le damos paso a la compañera Claudia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Janet Pérez Fernández. Estoy en cuarto semestre de Contaduría Pública y les voy a hablar sobre las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad son aquellas que permiten evaluar las utilidades de la empresa respecto a las ventas, los activos o inversión de los propietarios. Se usan para medir el nivel de ganancias que puede obtener una empresa respecto a los activos de la misma o al capital que han aportado los socios. Esta empresa se divide en 3 ítems. Estos miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, que son los que organizan el desarrollo de la misma y representan el éxito o el fracaso de la entidad. El primer ítem se llama margen de utilidad. Para hallar el margen de utilidad debemos tomar la utilidad después de impuestos sobre las ventas y este nos genera como resultado el margen de utilidad. Este determina el margen que queda en ventas después de deducir todos los gastos, incluyendo impuestos. Mientras más alto sea el margen de la utilidad del periodo, mucho mejor será. El segundo ítem es la rentabilidad de los activos. Para hallar debemos tomar la utilidad antes de impuestos sobre el activo total y nos da como resultado la rentabilidad de los activos. Este mide la capacidad efectiva de la entidad para producir utilidades con los activos disponibles y representa la proporción de utilidades que permitirán recuperar los recursos invertidos. Se calcula dividiendo la utilidad después de impuestos, o sea la utilidad neta, entre el total de activos de la entidad en una fecha dada. El tercer ítem es la rentabilidad del patrimonio. Este se calcula tomando la utilidad después de impuestos sobre el patrimonio y nos da como resultado la rentabilidad de patrimonio. Este mide la capacidad de generar utilidades con el capital aportado y representa la proporción de utilidades que permitirán recuperar los recursos aportados. Se calcula a partir de las utilidades después de impuestos entre el total del patrimonio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Guita Chica y yo le voy a hablar sobre razones de actividad.
Las razones de actividad son aquellas que miden la eficiencia en la utilización de los activos en una empresa. Uno de estos ítems de las razones de actividad es el ciclo de cobro. Ese es el que mide el periodo en que transita desde la entrega del producto a servicio hasta su cobro. Debe ser menor que el ciclo de pago, de no ser así la empresa tendrá dificultad a la hora de efectuar sus pagos inmediatos. La fórmula para sacar el promedio pues, de un ciclo de cobro se hace sacando las cuentas por cobrar dividido sobre las ventas. El ciclo de pago es el que representa cada cuántos días como promedio se paga la entidad, ¿cierto? Este ciclo se saca con la fórmula sacando las cuentas por pagar sobre las compras. También tenemos la rotación de los activos. Estos representan las ventas obtenidas por el peso de activos invertidos. Muestra la eficiencia con que la empresa puede emplear sus activos en la generación de pesos de ventas. Cuanto más alta sea mejor. La fórmula para sacar la rotación de los activos es las ventas sobre los activos totales. La rotación de los inventarios representa las veces que dan vuelta los inventarios en la mercancía para la venta, es decir, entre mayor sea el número de rotación, más rapidez se convierte en efectivo. La fórmula para sacar la rotación de los inventarios es sacando el promedio de mercancías para la venta sobre los costos de ventas por 360. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es John Méndez y les voy a hablar sobre el análisis financiero. ¿En qué consiste? Simple y llanamente en saber o conocer en qué medida estamos siendo financiados o apalancados como empresa por terceros y asimismo conocer hasta qué punto o en qué medida estamos siendo apalancados como empresa por nosotros mismos. Aquí aparece una ecuación que es la razón de endeudamiento es igual a pasivos totales sobre activos totales. ¿En qué consiste esta estructura financiera? Podemos ver de que en los activos totales aparecen las cuentas por pagar, los proveedores, créditos bancarios, también aparecen impuestos por pagar. Luego también aparece el capital contable, que ya hace parte de lo que nosotros contribuimos o en qué medida nosotros estamos aportando pues, a la empresa, que serían, como estoy diciendo, aportaciones de los socios o utilidades no repartidas, hacen parte de esta estructura financiera. Ahora, hay una pregunta que podemos hacernos y es ¿por qué es importante conocer la estructura de capital de una empresa, de nuestra empresa? Y simple y llanamente es porque nos dice dónde viene el dinero con el que se está financiando el negocio y también de esto podemos, a partir de esta estructura de capital, se puede determinar el rendimiento que genera la empresa para los accionistas. Ya con esto podemos pues, analizar todo el tema de endeudamiento, el control del endeudamiento que podemos tener dentro de la empresa teniendo en cuenta estos puntos tan importantes. Muchas gracias.